El tema que estaba pensando muy bien es una mujer para su propósito. ¿Por qué estaba pensando en esto? Como les estaba diciendo, este es un webinar que yo no tengo que decir, vos brillás, tenés que hacer esto y esto para Marte, ¿verdad? No, es un webinar que tengo que decir quién es Dios realmente, quién es Dios y quién ha sido Dios anteriormente en la historia de una mujer que para mí fue bien extraordinario ver a Dios en la historia de esta mujer. Ver cómo Dios no se olvida de los detalles de ustedes. Cómo Dios, aunque en algún punto de nuestra vida nosotros hayamos sido tratadas injustas, viene Dios en su soberanía y su gracia. Siempre se recuerda de nosotros. Siempre Él está para nosotros. Nunca, nunca se olviden de eso. Que cualquier injusticia que se haya cometido contra nosotras, y una injusticia es decir que algo malo haya pasado, y que vos realmente no hayas tenido ni siquiera una decisión para hablar, que tuviste que así que permanecer callada, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que Dios te está viendo, quiero que sepas que Dios tiene cuidado de vos y quiero que sepas realmente que Dios, por ser quien es Él y por saber que Él no miente, realmente cumple todo lo que Él dice. Recuerdo que cuando yo estaba en discípulos, son 3 años de clases que dan en la iglesia en CCI, muchas veces nos ponían a aprender los atributos de Dios. Y aparte de aprender los atributos de Dios, la maestra nos pasaba diciendo, Dios no miente, la Biblia no miente, la Biblia no se contradice. Al estar en esa clase de discípulos, yo no entendía muy bien ustedes. Yo dije, bueno, qué bueno saber eso, pero realmente saber que la Biblia no miente y que la Biblia no se contradice te puede salvar la vida. Y el día de hoy es lo que vamos a aprender. Así que, literal, les voy a enseñar cómo yo estudio la palabra. Y si a ustedes les gusta, me dicen después a ver qué les parece. Y lo que sí deseo es dejarlas con una motivación y aparte un convencimiento de que estudiar la palabra cambia tu vida. Lo hizo en mi vida. Dios empezó a traer a mi mente sabiduría y más que todo, entre más estudiaba la palabra, yo empezaba a ver más los defectos que yo tenía en mí misma. Yo quedaba como, Dios mío, tanto que me falta por cambiar, tanto que me falta realmente por poder llegar a ser, aunque sea poquito parecido a ti, y ese es el proceso de santificación ustedes. Ya siendo cristianas vamos a fallar mucho, ya siendo cristianas vamos a tener varios encontronazos, vamos a realmente sentirnos avergonzadas muchas veces por acciones que nosotras hemos hecho, pero te quiero decir el día de hoy que la palabra de Dios y la oración trae el convencimiento y el arrepentimiento. Y eso es tan importante en la vida de cada cristiano. Y eso es una de las miles de cosas que nos diferencian de las personas del mundo. El arrepentimiento, el convencimiento y levantarnos de nuevo con una esperanza que un día nosotros vamos a estar con Dios, que va a venir su segunda venida de Jesús y que nuestra esperanza y nuestros premios que vamos a descansar con Él eternamente. Así que arranquemos. Entonces, el tema del día de hoy se llama Una mujer para su propósito. Dios en la vida de Lea. Dios en la vida de Lea. Vamos a leer Génesis 18, Génesis, creo que es Génesis 18 al 35, pero no les puse el capítulo. ¿Alguien me confirma el capítulo? Creo que está en la presentación. Génesis, vamos a leer Génesis 29. Génesis 29 del 18 al 35. En el estudio que ustedes tienen, en el estudio, dice desde el 21, creo. Sí, desde el 21. Entonces yo le agregué un par de versículos antes para poder entender mejor contextualmente las cosas. Y algo muy importante ustedes que tenemos que saber, que no podemos venir nosotros a veces a agarrar un versículo y decir, y llevarlo a la aplicación de un solo. Por favor, no hagamos eso, nos perdemos el contexto de tantas cosas, tenemos que saber muy bien a quién escribió ese libro, a quién realmente iba dirigido, cuál es el contexto histórico y todo eso. Así que les pido que una de las cosas más importantes es saber que un versículo no se agarre y un solo se lleva a la aplicación, realmente se lleva una reflexión, un estudio y que no es difícil ustedes. Tantas herramientas que hay hoy en día
para nosotros poder estudiar la palabra que es tan lindo. Y a veces sí, se ocupa de intención para estudiar, como nos estaba hablando Katy, una intención que a veces yo detestaba leer, se los digo, yo detestaba leer y más detestaba, ni me gustaba estudiar, pero un día yo dije, si no estudio, me chupa la vida, dije yo realmente. Esa frase la digo mucho, la verdad. Para decir me chupa la vida, ya saben, va. O sea, si no estudio realmente, voy a estar encontrando motivación tal vez en frases reflexivas, en frases motivacionales, pero eso es vacío, eso no dura. Pero saben que si dura es la palabra de Dios, porque conocemos de un Jesús que dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no llegamos a Él, sino que sea con el Padre, por medio del Padre. Tenemos que saber eso siempre ustedes. Y el día de hoy, como les digo, los voy a llevar a como yo estudio la palabra, así que vamos a arrancar. Leemos Génesis 29, 18 al 35. Dice 18. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado esa gran historia de amor de Jacob y Raquel? Que qué lindo, que no sé qué, que cómo trabajó Jacob por Raquel. Y déjenme decir un poco de contexto que Jacob realmente sí, sí se había enamorado de Raquel por su belleza, mucho por su físico, y Jacob realmente era conocido realmente no por ser como tan recto, pero realmente él trajo bendición por venir del linaje de Abraham. Entonces vamos a arrancar. Entonces vino Jacob y sirvió 7 años por Raquel. Labán en ese entonces era el papá de Raquel. Entonces, dice la palabra, entonces Jacob dijo a Labán, dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán, el papá de Raquel, reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio a su sierva Silpa, a su hija Lea, como sierva. ¿Qué estamos viendo aquí? Labán, el padre de Raquel y Lea, porque las dos eran hermanas, vino y en vez de darle a Raquel a Jacob, como era el trato, vino y él le dio a Lea, ¿ok? Entonces dice, cuando fue de mañana y sucedió que era Lea, aquí cuando Jacob se dio cuenta como, wow, me engañaron. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué? Pues me has engañado. Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Imagínense ustedes, como engañaron a Jacob, le dieron a Lea y Jacob realmente no quería a Lea, Jacob quería a Raquel. Entonces dice el 28, así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio a su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. En ese entonces, cada mujer tenía una sierva. Y cada vez que la mujer se casaba, se iba la sierva con ella. Entonces dice el versículo 30, Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea. Escuchen esto, Jacob, aparte de que ya había tenido a Raquel, dice la palabra de Dios, y amó más a Raquel que a Lea. O sea, estamos viendo favoritismo acá, ¿ok? Y algo que les quiero decir que he aprendido en Génesis, el favoritismo siempre es una siembra de problemas. El favoritismo lo podemos ver desde Saúl y Jacob, el favoritismo lo podemos ver mucho a través de la Biblia y les quiero decir, solo porque se vea en la Biblia no significa que sea correcto. El favoritismo hay problema. Y esto es lo que pasó aquí en esta historia. Vino Jacob y tuvo favoritismo por Raquel, la amaba más, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Seguimos en el 31. Vio el Señor que Lea era aborrecida. Escuchen esto. Y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Entonces estaba Jacob, que le dieron a Lea, pero realmente le dieron a Lea, pero él no quería a Lea, y le dieron a Raquel, pero ahora es que Raquel es estéril. Pero el Señor vio que Lea era aborrecida. Entonces le concedió hijos. Acuérdense de esta parte. Y dice el versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará.
Escuchen lo que dice el pensamiento de Lea. Como que aquí el Señor se dejó bien claro que el Señor vio que Lea era aborrecida y por eso le concedió hijos. Pero miren el pensamiento de Lea. Dice el pensamiento de Lea, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, pues claro, el Señor se lo vio, pero el Señor nunca se ve aquí en la Biblia que había puesto que le había dado hijos porque Jacob lo iba a amar más. Entonces ella pensó, sin duda ahora mi marido me amará. Es como que ella estaba luchando por el amor de Jacob. Y seguimos. 33. Concibió de nuevo y dio luz a un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, también, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez Lea y dio a luz a un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Escuchen a Lea, escuchen a Lea. Lea en este momento, ella piensa que sí, Dios le dio hijos porque lo pudimos ver aquí, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Sí, le concedió hijos, pero Lea estaba metida en un rollo que ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le ha dado 3 hijos, como que ella estaba luchando como para ganarse el favor de su marido. Concibió una vez más y dio luz a un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá. Escuchen bien eso, acuérdense de Judá. Y dejó de dar luz. Esto es una pequeña partecita. Ahora vamos a leer Génesis del 30 del 1 al 13. Les recuerdo, aquí los estoy llevando a cómo estudio la palabra y espero que realmente sea una motivación para ustedes poderla estudiar. Así que seguimos. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te he negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Raquel le dio a su sierva Bila por mujer y Jacob se llegó a ella. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde más vemos este mismo escenario? Lo podemos ver con Abraham y Sara. Lo podemos ver también que Sara también se desesperó un punto por ser estéril y dio a una serpiente también. Vemos cómo las cosas generacionales realmente a veces sí, o sea, sí se pasan ustedes. Sí es la palabra. Bila concibió y dio a luz a un hijo Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz a un segundo hijo, a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí. Sigue diciendo, viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después, Silpa, sierva de Lea, dio luz a un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventuradas. Y le puso por nombre Aser. ¿Se fijan esta competencia de hijos que está pasando entre Lea y Raquel? Está haciendo una competencia de quién tiene más hijos y quién es más afortunada. Está pasando algo, un problema por el mismo favoritismo ustedes y por el mismo, la raíz de los celos es un gran problema. Es un gran problema que tal vez no se ve en este momento, pero es una raíz muy, muy conflictiva. Entonces vamos a esta pregunta. ¿Qué la tenés en tu estudio? Al conocer esta parte de la historia, ustedes les quiero preguntar algo realmente. ¿Puedes ver la voluntad de Dios en esta parte? ¿Puedes ver realmente qué es lo que puede pasar a futuro? Al ver toda esta historia, como te lo digo, responderlo en tu cuadernillo. Puedes ver realmente qué es lo que puede estar tramando Dios, realmente cuál es esa historia que primero vemos una injusticia con Lea, que no tuvo ni voz ni voto para estar con Jacob. Después vemos que Raquel tuvo celos de su hermana Lea. Después vemos que Raquel y Lea entran en una competencia realmente Lea más por ganar el cariño de Jacob, que realmente era muy reflejado hacia Raquel.
Y ahora vamos a la segunda pregunta. Y te quiero hacer esta pregunta y respondértela vos misma. ¿Alguna vez te has esforzado por ganar la aprobación o el afecto de alguien? Que vos sabés que has manipulado cosas, que has hecho cosas por hacer ese tipo de cosas. Como te digo, respondelo. Y si lo has hecho, ¿qué aprendiste de esa experiencia por haber hecho como todo eso? Entonces, es donde te pongo aquí un pequeño consejo, aquí, si en este momento tuvieras a Lea, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a Lea en este momento de acuerdo a lo que leímos? ¿Qué es lo que vos le pudieras decir a Lea en este momento? Como, hey, no te desesperes, calmate, o hey, no entres en competencia, o hey, Dios tiene cuidado en vos, ya vas a ver, espera. ¿Qué le dijeras a Lea si en este momento ya fuera tu amiga al ver toda esta historia que pasó? Entonces, ustedes, contéstenos ustedes ahorita si tienen tiempo y vamos a seguir con la palabra. Entonces, ¿por qué vamos a leer esto ahora? Vimos atrás que realmente qué injusticia la que pasó con Lea. También Lea, esa competencia que entró con Raquel, también pudimos ver también que Lea pensaba hacer muchas cosas para ganar el afecto de su esposo, pero aquí mi pregunta es, nos estamos enfocando mucho en los problemas de ella, ¿ok? Mas no sabíamos que Dios ve como una imagen más grande, que Dios como en su omnipresencia, omnisciencia, que lo sabe todo, había una imagen más grande en vez de esta pequeña competencia con Lea y Raquel, en vez de esta injusticia que le convertía a Lea. Podemos ver en Mateo 1 cómo Dios vino y también trajo honra a Lea, que a pesar de no ser como tener voz ni voto, o a pesar realmente de pasar lo que pasó, podemos ver uno de sus hijos en la genealogía de Cristo. Entonces podemos ver en Mateo 1, siempre les digo a ustedes, Mateo 1 es un capítulo que lo amo, porque percibo que le da tanto, pero tanto entendimiento al Antiguo Testamento, como les voy diciendo, no le tengan miedo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento realmente es un gran propósito que hizo Dios desde el momento que hasta que José fue vendido por sus hermanos, un gran propósito realmente, y podemos ver cómo el pecado tomó atención en muchos casos que era muy injusto, pero Dios mira realmente de un punto de vista demasiado grande, y Dios vino, y en la genealogía, en Mateo 1, podemos ver la causa por la cual pasaron tantas cosas. Entonces podemos ver aquí, la genealogía de Jesucristo. ¿Qué significa genealogía? O sea, la raíz, de dónde vino Jesús, de dónde vino el Salvador, que por qué Lea tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, por qué Abraham tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, por qué Isaac tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, por qué Jacob vino y fue él el llamado en vez de ser Esaú, por qué José tuvo que ser vendido por sus hermanos. Y ahí empezaron a arrancar las 12, todo para todo un propósito de las 12 tribus de Israel. Usted, es increíble Mateo 1 y lo vamos a leer ahorita. Mateo 1, 1 al 3 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, ¿ok? Isaac de Jacob y Jacob de Judá. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Quién era la madre de Judá? Como leímos anteriormente. Lea. Era Lea. ¿Y a dónde estamos viendo nosotros a Judá en este momento? ¿A dónde estamos viendo nosotros a Jacob? Lo estamos viendo en la genealogía de Jesucristo. Me pongo a pensar, y sigamos leyendo, perdón, ya les voy a decir. Y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Entonces, nos vamos a saltar hasta el versículo 16. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y aquí donde te quiero hacer una pregunta. Al observar esta parte de la historia, ¿podés ver realmente la voluntad de Dios en esta parte? ¿Hasta dónde empieza a hacer sentido realmente todo lo que pasó Lea con esa competencia con Raquel? En algún punto se pudo haber imaginado que por medio de su genealogía, por medio de toda esa raíz, iba a venir el Salvador.
que el día de hoy, que es por eso que vos y yo y todas nosotras podemos tener una eternidad. En algún punto, Lea, en medio de esa injusticia, o en algún punto Jacob, en medio de ese favoritismo que tuvo, se pudo haber imaginado esto, y es a lo que quiero llegar el día de hoy. Cualquier situación que estés pasando, que se haya salido de control, o cualquier situación que realmente vos creas, pucha, esto es una injusticia que estoy viendo, te quiero pedir algo. Te quiero primero que esperes en la soberanía de Dios, que esperes realmente en lo que Dios es, y por eso vamos a ver más adelante los atributos de Dios, para que realmente puedas desarrollar esa paciencia sin querer adelantar procesos que no debes de pasar. Me gusta esto porque imagino como, pucha, si le hace algún punto, se hubiera imaginado que por medio de su genealogía venía un Salvador, que todo esto ya estaba planificado por Dios. A veces nosotros miramos, tal vez podemos ver a Dios distante, o tal vez que está en silencio, o tal vez que realmente, pucha, Dios no me habla, dice que no sé qué. ¿Sabes algo? Sí habla, y habla en la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Dios está cuando estás orando, pero hay algo, y es lo que decía Katy mencionar al principio, tiene que haber una intención de parte de nosotros de querer escuchar a Dios, y lo podemos ver por esta palabra. Entonces aquí es donde te quiero preguntar, al observar esta parte de la historia, que ya podemos ver Mateo junto, ¿puedes ver la voluntad de Dios? Entonces vamos a llegar aquí. Y podemos ver Génesis 49, ya cuando Jacob ya iba realmente a fallecer, y vino él y él bendijo a su hijo José y a todos sus hijos, y ahí empezó las 12 tribus de Israel. En Génesis 49:31 habla sobre la sepultura de Jacob y que también lo sepultaron en el mismo lugar donde fue Abraham y Sara, ahí donde sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y ahí sepultaron, y dice la palabra, y ahí sepulté yo a Lea. Entonces podemos ver que al apreciar esta parte de la historia, puedes ver el honor que le he brindado a Lea. ¿A quién fue sepultado a la par de Lea, a la par de Jacob al final? No podemos ver que fue Raquel, podemos ver que fue Lea. Seguimos viendo la palabra. Entonces, seguimos entendiendo. Quiero que el día de hoy puedas ver que eso cortito que pudimos leer, que cómo Lea pasó de toda esa injusticia, de cómo Lea vino y nunca se imaginó, me imagino, hasta, imagínense cuántos años después pudimos ver el resultado de todo lo que Dios estaba planeando. Y es lo que el día de hoy te quiero venir a decir. Esta vida no se trata de nosotros. Tenemos libre albedrío, sí. Vos puedes decidir muchas cosas, y tenés que saber que hay injusticias, tenés que saber que hay maldad, porque desde que el pecado entró al mundo, eso empezó realmente una locura, se empezó a meter malicia por todos lados, pero para los que somos llamados hijos de Dios, sabemos que nuestra confianza está puesta en Él, que no importa realmente un montón de cosas que nos pase, pero tenemos que esperar en Dios. Y ahora, ¿cómo me vas a decir a mí que tengo que esperar a Dios cuando pase esta cosa? ¿Cómo me vas a decir a mí que tengo que esperar en Dios cuando hay X y Y cosas? Y te quiero decir algo que es muy importante el día de hoy si estás viendo mi pantalla. La importancia de conocer sus atributos, la importancia de conocer su deidad, la importancia de saber quién es Dios, porque sabes algo, Él es el único que nunca falla. Él es el único que si en la palabra te dice que Él va a estar con vos, Él va a estar con vos. Él es el único que dice que si ha perdonado tus pecados, lo va a cumplir y vas a empezar una nueva vida en Él. En la palabra está muy, muy explicado todas las promesas de Dios hacia nosotros, pero también está muy explicado todas las cosas que Dios aborrece en el ser humano. Entonces, el día de hoy, aquí te tengo, si le quieres dar como screenshot o lo que sea, o si quieres después me la... Esto es un poquito, creo que no los puse todo porque no me cabían por la diapositiva, pero te lo puedo compartir después por el chat. Esta es la lista de atributos de Dios. Y hay muchas, muchas más cosas, muchas. Pero el día de hoy te puse estas 8 por lo que viene, ¿ok? Podemos ver que Dios es eterno, que no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. Él es infinito, usted. Podemos ver Dios que es inmutable,
es decir, que es digno de confianza y fidedigno, podemos decir que es incomparable, que no hay nadie como Él, podemos decir que Dios es inescrutable, que no tiene límite, no se le puede llegar a conocer así como por completo, es insondable, realmente, como por ejemplo, me imagino que en esta historia de Lea, Lea nunca se imaginó lo que Dios estaba haciendo realmente. Simplemente ella solo podía ver en ese momento que no había favoritismo con ella y también era rechazada, como lo vio Dios en ese momento. Dios es omnipotente, Él es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que le agrada, pero sus acciones siempre estarán de acuerdo con el resto de su carácter. Dios es omnipresente, que siempre está presente en todas partes. Dios es omnisciente, Él conoce el pasado, presente y futuro, aún los que estamos pensando en cualquier momento, puesto que conoce todo, su justicia siempre será administrada imparcialmente. Y Dios es justo. Él no puede y no va a pasar por alto la maldad. Y es lo que pudimos ver ahorita en esta historia de Lea. Ahora, al saber estos poquitos, te voy a pasar por el chat los atributos de Dios. Al saber estos poquitos, te quiero preguntar algo. Y al saber toda esta historia que leímos hoy, al ver todo lo que aprendimos, te quiero hacer esta pregunta que está en tu folleto. Saber que Dios es, y hay un blank ahí, saber que Dios es, y en ese blank está para que nosotros pongamos el atributo de Dios que aprendimos el día de hoy. Puedes poner saber que Dios es omnisciente o saber que Dios es justo, me muestra que yo soy, en mi caso, saber que Dios es justo, me muestra que yo soy protegida por Él. Saber que Dios es omnisciente me muestra que yo soy tan frágil, pero a la misma vez tan segura que yo sé que estoy agarrada de alguien que sí lo sabe todo. Entonces ustedes, eso es lo que el día de hoy quería venir a compartirles. Espero realmente que llenen esta parte con los atributos de Dios. Como les dije, saber que Dios es y lo llenan con un atributo me muestra que yo soy. ¿Quién sos vos a partir de saber quién es Dios? ¿Quién es su atributo? Y aquí es lo que el día de hoy ustedes vengo a enseñar realmente. Em, realmente sí, di mucha palabra y espero realmente que puedan entender que atrás de esas preguntas puedan ustedes saber qué hay a través de su historia. Entonces, si me acompañan a orar y también quiero que realmente te hagas esta pregunta ustedes. Háganse esta pregunta. A partir de la verdad que hoy aprendimos, ¿cómo vamos a vivir esta semana a la luz de esa verdad? Siempre me gusta hacer esa pregunta a ustedes, siempre, siempre. A partir de esta verdad, realmente, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, si me acompañan a orar, por favor, si todas cierran los ojos. Señor, gracias por este momento. Gracias porque tú eres grande, tú eres maravilloso. Gracias porque podemos conocer tus atributos y podemos saber quiénes somos nosotros, Señor. Gracias porque por tu deidad, porque quién eres tú, Señor, podemos tener un valor, podemos tener una salvación, Señor. Gracias realmente por todo lo que nos has dado. Gracias realmente porque tú tienes control de absolutamente todo. Tú tienes control si hay alguna injusticia hecha sobre nosotros. Tú tienes control si en algún punto hemos sido afectadas por el favoritismo, Señor. Nosotros confiamos en ti y sabemos que siempre estaremos en tu mano, Señor. Así que te pido que por favor nos ayudes a vivir a la luz de la verdad de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.